Presencia en el programa, a ustedes lo mismo les digo, pero para ustedes sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta en el Toro Televisión. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les hablamos de Olivos Montemayor, leña de olivo a domicilio a toda España en sacas paletizadas. Haga su compra en la web www.olivosmontemayor.com y recíbalo en 72 horas en su domicilio. Olivos para su jardín, servicio a toda España en 72 horas. Hágales llegar sus dudas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. It's the little things that mean an awful lot. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Y de Tenerife a Valencia y de Valencia a Alcalá de Henares. De Henares, sí. Yo, por ejemplo, mi hija con el perro, yo no puedo dejarla que... Tú no te atreves a que venga a pasear el perro ella sola. De hecho, mi chaval venía solo habitualmente a la academia de inglés y ahora le acompaño. Ya ha habido agresiones sexuales y las mujeres... ¿Ha habido ya agresiones sexuales? Está mirando en los contenedores a ver qué encuentra. Desde luego, si estábamos en el gobierno, esto se acababa, pero en 2 días. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Hoy en
en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajálica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajálica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajálica, una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos todos para desgranar para ustedes la actualidad del día. Con valentía, con rigor. Aquí van a escuchar ustedes opiniones. Se trata de que sean opiniones libres. Se trata de que ustedes utilicen lo que les sea relevante de esas opiniones y conformen la suya propia. Todo en un marco de libertades, como es ley en esta casa. Bueno, les tengo que contar algo muy interesante. Muy interesante porque explica cómo hacen las cosas algunos gobiernos que son francamente posibilistas, es decir, no tienen mucho principio. O cuando han tenido principio, se los han cortado de cuajo. Por ejemplo, el gobierno de Emmanuel Macron, el gobierno francés. Miren, la situación que vive ahora mismo Francia es de un inmenso caos. ¿Por qué? Porque los sindicatos agrícolas franceses, que tienen pues mucha experiencia en hacer algunas animaladas, sobre todo contra productos que les entran por el sur, de España principalmente. Bueno, pues están en lo de siempre, tienen en lo básico razón. Pues Europa no está haciendo bien las cosas, el rollo este verde y la apertura a productos de agricultura de países no miembros de la Unión Europea está produciendo pues un problema de subsistencia para el campo. En España pasa igual, en Alemania pasa igual, en Holanda pasa igual. Pero los franceses tienen una singularidad, ¿verdad? Y es que saben cómo armar la parda. Han llegado a tener, así como ven en estas imágenes, en terrorismo, en clave catalana, en terrorismo, porque esto es sembrar el terror, tienen unos 500 kilómetros de las rutas, autopistas, carreteras. Han intentado, todo esto iba creciendo, hasta que decretaron hoy el día del Viernes Negro. Tiran árboles, bueno, lo que haga falta. Y ahí, a cortar las carreteras, por supuestísimo, agredir a los camiones que, ven, ahí están, productos agrícolas españoles. Esto es cerca de la frontera de la Junquera, en Cataluña, donde no les ha importado si eran tomates, vino, esto es vino, lo que fuera, lo han tirado porque vamos a pelear y hasta el último hombre. Aquí todos dándolo todo, peleando contra productos de otros agricultores europeos, en su mayor parte. Pero bueno, las cosas cuando se desmadran, se desmadran. Decía yo antes que el gobierno de Macron es muy posibilista. Mantuvieron el pulso con los chalecos amarillos, ¿verdad? Pero no lo han mantenido con los agricultores, porque ha bastado con que hoy, el día del Viernes Negro, los agricultores bloquearan las salidas de París y dejaran a los parisinos sin fin de semana, o para que el gobierno de Macron haya dicho, ¡ulala!, hay que hacer algo, y entonces ha empezado a publicar medidas como a la desesperada para mejorar la situación del campo galo, que llevaba ya días en pie de guerra. ¿En qué consisten las medidas de Macron? Lo digo por si los agricultores que nos escucháis, los ganaderos que nos escucháis, que estáis pensando salir, ya hay una fecha para salir a la calle en España, pues este podría ser un buen esfuerzo. Francia anuncia que acabará con el impuesto al diésel de los agricultores para intentar, 1, acabar con las protestas, 2, garantizarles un sistema de vida mejor en el que puedan subsistir, que de eso estamos hablando, en Francia, como en España, como en Alemania, como en Holanda, países o como en Italia, donde también ha habido muchas protestas de los agricultores. Fundamentalmente les afecta toda la paranoia
verde porque está encareciendo muchas cosas, les afecta la guerra de Ucrania muchísimo, les afecta, han subido los fertilizantes una barbaridad, por ejemplo, y les afecta una cosa más, les afecta muchísimo lo que pagan por combustibles y lo que pagan pues para estar compitiendo en desigualdad contra productos que vienen de fuera de la Unión Europea. ¿Y por qué? Se preguntará. Oigo una señora que está diciendo por ahí de fondo mío, ¿por qué? Bueno, pues por muy sencillo. Mire, competimos sus naranjas con las mías. A mí me obligan a que utilice productos fitosanitarios ecológicos. Y eso tiene un coste, ¿verdad? Yo compito con una naranja que viene de Sudáfrica que no hay ningún tipo de control ni fitosanitario ni no. Las fumigan con lo que les da la gana y las venden en cajas igual que yo. Y además a un precio competitivo, porque a pesar de que el transporte en barco desde Sudáfrica sea caro, o desde Egipto, menos caro, o desde Marruecos, todavía menos caro, bueno, pues esas naranjas compiten con las de los agricultores españoles o de otros países de la Unión Europea, que tienen que pagar un coste mayor pues por el agua, por el gasoil y también por los productos que tienen, con los que pueden tratar esos productos que luego compiten en el súper, y de eso se quejan los agricultores y los ganaderos con las carnes parecido. Se quejan de que tal como está la Unión Europea, tal como están haciendo la política agrícola europea, ellos están siendo exterminados. Es decir, van a tener que dejar de producir. Les pasa a muchos ganaderos en España y a muchos agricultores. Algunos españoles en la última década se han ido a plantar tomates a Marruecos, lo sabemos todos. Bueno, pues eso es lo que Europa está haciendo mal, pero que muy mal. Bueno, y de Europa nos vamos, aunque sea temporalmente, a Estados Unidos, porque en el estado de Alabama han ejecutado a un preso acusado de un asesinato que cometió por encargo en la persona de una mujer, y fue el marido el que encargó este asesinato. Es cierto que el marido luego se quitó la vida, pero bueno, este hombre, al asesino confeso, pues lo detuvieron y en el año 88, hace 36 años, le ejecutaron por la inyección letal. Pero lo de la inyección no funcionó, porque no le encontraban la vena. Probaron y aquello fue de extrema crueldad y no conseguían acabar con la vida de este hombre. Y entonces hicieron una cosa muy llamativa. No se crean que dijeron, bueno, le hemos aplicado la inyección letal, pero no se muere y por lo tanto, pues ya, que este hombre que siga en cadena perpetua y ya. No, esperaron y esperaron 36 años hasta que ayer por la tarde le volvieron a ejecutar con un método nuevo que están estudiando en varios estados de Estados Unidos donde siguen con el corredor de la muerte y la pena capital. El asesinato mediante la intoxicación por gas nitrógeno. Ayer el nitrógeno fue eficaz, acabó con la vida de este pobre hombre, cuyas últimas palabras fueron: esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Bueno, la verdad es que los que vieron la ejecución, unos creen que el método es más indoloro que otros y que es el más indoloro de los que se practican en Estados Unidos contra los que están en el corredor de la muerte. Otros, sin embargo, dicen que vieron una agonía extraordinaria que tardó casi media hora en morir y que aquello es absolutamente insoportable desde un punto de vista humano. Vamos a verlo. El estado de Alabama ha ejecutado por primera vez a un preso con gas nitrógeno, un polémico modo que nunca antes ha sido utilizado en Estados Unidos. El reo se trata de Kenneth Eugene Smith, de 58 años, que fue condenado a muerte por asesinar por encargo a una mujer en 1988. Antes de la ejecución, tanto activistas contra la pena de muerte como Naciones Unidas mostraron su rechazo y lo tacharon de inhumano al no conocer las consecuencias que podía tener.
El proceso duró alrededor de unos 30 minutos y el preso experimentó convulsiones hasta que el gas nitrógeno hizo efecto a través de una máscara. Finalmente murió tras quedarse sin oxígeno. Este nuevo método de ejecución se debe a los problemas que ha dado la inyección letal en los últimos años, considerado uno de los métodos que más fallan. Es más, en 2022 se intentó ejecutar a Smith mediante este método, pero fracasó por no encontrarle la vena. A todo ello hay que sumar también la dificultad de los estados para encontrar fármacos letales, ya que muchas farmacéuticas se niegan a venderlos. Es por ello que durante los últimos tiempos se ha intentado buscar otros métodos de ejecución. Además de Alabama, Mississippi y Oklahoma han aprobado también el uso de la asfixia por nitrógeno, aunque aún no lo han puesto en práctica. Este caso ha puesto en la diana de nuevo el debate sobre la ética de la pena de muerte. A día de hoy está activa en 27 estados de Estados Unidos, pero se enfrenta a diversas moratorias en 11 de ellos. Bueno, y sobre el conflicto de Gaza tenemos que atender una necesidad informativa porque la presidenta del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya se llamaba esto antes, Johan Donoghue, ha hecho hoy unos comentarios al respecto, de los cuales se desprenden, no es fácil, se desprenden algunas cosas. No han contrastado que Israel sea responsable de violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza. 2. Van a seguir buscando, a ver si las encuentran, pero de momento el asunto está como está. En la Corte Penal Internacional no hay indicios de violaciones de derechos humanos por parte de las tropas de Israel en territorio de Gaza. Según el tribunal, al menos algunas de las misiones denunciadas por Sudáfrica y cometidas por Israel en Gaza parecen ser capaces de entrar en las previsiones de la Comisión. A la luz de lo acontecido, el tribunal concluye que prima facie tiene jurisdicción, según el artículo 9 de la Comisión, para hacerse con el caso. Teniendo en cuenta esta conclusión, el tribunal considera que no puede desestimar el caso, tal y como ha pedido Israel. No lo desestiman, pero de momento no han encontrado. Hablemos de droga en España, que es un poquito más próximo y que de verdad tenemos que quedar todos muy convencidos de que hay que actuar, hay que hacer algo, porque esto no puede ser. Vamos con imágenes de una detención de 2 personas españoles sorprendidos en un intercambio de droga que hubo en un garaje, en un parking, ¿verdad? Luego los perros policías han hecho el resto del trabajo, han encontrado en el domicilio de estos 2 españoles, insisto, 75 kilos entre marihuana y hachís. Barrio de Tetuán, en Madrid, 2 detenidos. Fíjate qué verdulería tenían en casa estos 2 hombres. Bueno, esto es muy importante porque, fíjense, la droga trae un montón de delitos anexos, algunos menos conocidos que otros, pero desde el blanqueo, tráfico de seres humanos, utilización de armas, 1000 cosas, ¿verdad?, que hay detrás de todo esto. Compra de voluntades, constitución de organismos o de organizaciones de crimen absolutamente organizadas que conspiran contra el régimen democrático de este país y de otros, y ante los cuales hay que actuar, porque si no, si llegamos tarde, estos acabarán controlando el país y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Bueno, hablemos de paro, pero esta vez sin triunfalismo. ¿Por qué sin triunfalismo? Porque de eso ya se encarga el gobierno. Los datos del paro, sin ser malos, tampoco son lo bueno que dicen y dependen de la enorme capacidad de contratación del sector público. Las cifras del empleo en España mejoran, pero se encuentran muy lejos de conseguir el casi millón de empleos que sí se lograron hace 2 años. Los últimos datos de la EPA, que corresponden al cuarto trimestre de 2023, ofrecen 783.000 empleos nuevos, pero en el otro lado de la balanza contabilizan 19.000 empleos menos. Los buenos datos que aplaude el Ejecutivo, sin embargo, obvian que al corresponderse a la etapa final del año, muchos corresponden al periodo de producción de contratos y refuerzos de plantilla para cubrir los picos de actividad y consumo, por ejemplo, relacionados con la Navidad.
Pero ¿qué hay del resto de cifras que ofrece la estadística? Si desgranamos los datos, el empleo a tiempo completo desciende en 200.000 personas, frente a los trabajadores a tiempo parcial que aumentan en 192.000. El número de personas asalariadas también cae hasta las 84.000. El empleo privado disminuye en el último trimestre en 77.600 personas, mientras que el empleo público aumenta en 58.600 funcionarios más. Un último dato, el del empleo público, que para contabilizarse en el año 2023, el Ministerio de Seguridad Social ha hecho varios cambios, como por ejemplo incluir a los temporales y sacar de la estadística a los cerca de 24.000 nuevos empleados públicos que forman parte de Justicia y del Ministerio Fiscal. Bueno, y en estos días Madrid es el centro de la comunidad turística. Todo, agencias, compañías de aerotransportistas, hoteleras, comunidades autónomas, países, todo fluye y confluye en Fitur. Descansamos después de un largo safari por el Serengeti. También podemos tomarnos un famoso té de perlas en las montañas de Taiwán. Podemos ver el Machu Picchu subidos a un parapente. ¡Bienvenidos a Fitur 2024! La Feria Internacional de Turismo más importante del mundo regresa en su 44 edición a IFEMA y lo hace pisando fuerte porque se esperan batir todos los récords de asistencia. Desde el 24 de enero y hasta el domingo 28 se puede viajar por todo el mundo sin salir de Madrid. Desde la espectacular Filipinas, pasando por la riquísima gastronomía peruana, la cultura venezolana y hasta llegar a cualquier rincón de Kenia o Tanzania o incluso de la India. Pues es el traje típico de una danza clásica, una danza tradicional original de Kerala, que es la región donde estamos, que es una región de India, que está al suroeste de India. Y este es el traje de una danza femenina típica de allí, que se llama Mohiniyattam. Este año Ecuador ofrece una experiencia única para el viajero, es el país colaborador. Hay 3 gastronomías importantes en Latinoamérica, obviamente México, Perú y Ecuador, que es la que nadie conoce. Como comida clásica tenemos 400 tipos de sopas, es el doble que Francia. Yo creo que el chocolate también nos estamos haciendo un poco como la Suiza de Latinoamérica. Todo el mundo va a Ecuador. Nosotros solo como empresa tenemos 60 tipos de chocolate. Aquí te muestro una, mira. Aquí tenemos los Andes representados por la Physalis, la Amazonía con la hierba luisa o la lemongrass, le digo en inglés porque hay muchos nombres. La maracuyá, la costa y la sal de las Galápagos. Y de un país latinoamericano a otro. Nos conocen como la isla del encanto y esto es verdad porque tenemos muchas cosas hermosas, ¿verdad?, que hacer, ya sea como las playas, tenemos playas preciosas con aguas cristalinas, también tenemos mucha acción de deporte, también hay más playas como el surfing, el windsurfing, y por tanto también tenemos muchos ríos, muchas cascadas como están viendo atrás mío ahora mismo. Para mí, he viajado el mundo, he viajado a más de 70 países de alrededor del mundo, pero soy orgulloso de Puerto Rico porque lo que encontramos ahí es espectacular. Pero si hablamos de amabilidad y hospitalidad de su gente, no podemos dejar de hablar de Taiwán. La feria es de gran importancia a nivel nacional y nos dando la oportunidad de dar a conocer a España y al mundo los tesoros y la cultura turísticos de Taiwán. Y además tenemos comidas, gastronomía, desde hoteles lujosos hasta comida de la calle. Son atractivos. Cuentan con varias actividades para el público asistente, como demostraciones de caligrafía, en la que por cierto nos dejaron poner nuestra huella, hasta la degustación de productos locales. Un paseo por el mundo donde conocer tantas y tantas culturas, donde acercarse un poquito más a otros países sin movernos de un recinto. Fitur, una vez más, rompe todas las previsiones.
Ven a emocionarte con Ramón Torrelledo y Beethoven Universal en el concierto sinfónico el 4 de febrero a las 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La Quinta Sinfonía y el quinto concierto para piano y orquesta Emperador de Beethoven. Escanea el QR que aparece en pantalla para comprar las entradas o manda un WhatsApp al 628-941-073 y te las facilitaremos. No te lo pierdas. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Bueno, permitidme que apele a vuestra solidaridad. Esto es un medio de comunicación que se alimenta pues, de lo que puede, de la publicidad que llega, que no es la que manda Sánchez a los grandes medios, entre comillas, ¿verdad? Y apelamos a que nos echéis una mano en la cuesta de enero, que nos hagáis alguna donación a esas dos cuentas que aparecen en pantalla. Yo recomiendo fotografía y es muy fácil, hacéis una transferencia o a través de la cuenta de Club de Amigos, que tiene una pestaña, si abrís, que dice donaciones. Esas donaciones, unas u otras, que sepáis que se pueden desgravar. Se pueden desgravar en la renta del año 24, lógicamente. Bueno, pues eso ahora depende de vosotros y de si entendéis que necesitamos vuestro respaldo. Nosotros quedaremos enormemente agradecidos, eso está claro. Por cierto, novedades de esta casa, próximo viernes, día 2 de febrero, el Gato al Agua se va a Barcelona, donde si queréis tener la oportunidad de compartir el programa y el postprograma y de conocer a algunos de los tertulianos o a algunos de nosotros que estaremos por allí, yo mismo también estaré, pues a las órdenes de Esparza, ¿verdad? Eso sí, llamar al club, ahí está el teléfono y reservar plaza, porque lo normal es que siendo un aforo pequeño esto esté lleno enseguida y es bueno que decidáis adelantaros y reservar vuestra plaza allí. Bueno, abrimos la mesa de análisis político y lo hacemos con dos invitados que presento enseguida y a continuación. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Xavier. Qué difícil es usted, abogado. Bueno, él ha terminado y sin embargo buena persona. Ha terminado el semestre, así que las por fin terminó el semestre. Por fin. Ya. Bueno, y hoy los Ricardos hoy lo pueden todo. Don Ricardo Gómez. ¿Qué tal? Analista estratégico, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Vamos a hablar de Junts, así que ya te prevengo. Ya veo. Ya te prevengo. Por cierto, una cosa internacional, supongo que les va a dar igual, pero Charles Michel ha decidido y comunicado hace unos minutos, ese presidente del Consejo Europeo, anunció que lo dejaba. Y ahora dice que tampoco va a competir en las elecciones al Parlamento Europeo, que entiende que una cosa y la otra son difíciles de compaginar y que, bueno, se echa a un lado. Dicho esto, vamos con lo nuestro. Esto no es difícil de explicar, pero en cualquier caso vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Empezamos con la imagen de un Sánchez en un hospital en Cataluña visitando a un policía herido en el 2019 en la Plaza Urquinaona. Vamos con ella. Ahí está la foto a pie de cama. Cuando uno toca la tragedia y toca la mano de alguien, de otro ser humano, que ha perdido la visión de un ojo, que se le ha producido una lesión cráneoencefálica grave que lo lleva a perder su trabajo, cuando sale del hospital ya no puede reincorporarse a las unidades de intervención,
Y estos son bastante cachas en general, los de las unidades antidisturbios, ¿verdad? Bueno, Moncloa le hace otra putada adicional, que esta no se la hacen los indepes, se la hace Moncloa. Y es que difunden esta foto sin pixelar la cara del policía. Consecuencia de ello, pues las hijas, que tiene 2, reciben un bullying escolar insoportable de carácter independentista. ¿Y qué pasa? Pues que tiene que además buscarse casa en otro lugar de donde vivía antes esta familia. Muy bien. La visita dio mucho de sí, algunas cosas muy relevantes. Esto ocurre en el 2019, siendo Sánchez presidente. Bien, una de las cosas relevantes, vamos a verla, es la salida del hospital, que revela varias cosas. Una, que el personal sanitario increpa al presidente del gobierno, le dice, oye, pero fuera de aquí, butifleo, yo qué sé, algunos le aplauden y otros muchos le sacan cartelones y le dicen que qué hace allí. Él, con cara muy circunspecta, se dirige al aparcamiento para subirse en el coche oficial que pagamos vosotros y nosotros. Bien, esto es interesante porque vais a ver cómo va el escolta, que va sentado a la izquierda de Pedro Sánchez en la bancada posterior del coche. Ahí lo veis. Lo que lleva el escolta en su mano es un fusil de asalto. Siendo que lleva el escolta de Sánchez sentado a su vera en el coche oficial que pagamos todos un fusil de asalto, digo yo que alguien más que el juez García Castellón tenía la impresión de que eso no es Gaza, ¿verdad? Pero se vive una situación en la que hay cierto peligro de morir. De hecho, hay algunas fotos también de este mismo viaje en las que protegen a Sánchez con un paraguas antibalas, ¿no? Eso pasa cuando uno está en una situación en la que el terrorismo se ha adueñado de algunas calles, ¿no? Bueno, que la evaluación que hizo, ¿no? Imagino que pues la unidad de seguridad que protege al presidente del gobierno, que está en Moncloa, pero que está informada pues tanto por la Policía Nacional, imagino también la Comisaría General de Información y los servicios de información de la Guardia Civil, recomendó, imagino también la Dirección de Seguridad Nacional, pues que se desplegase un nivel del protocolo más alto, más elevado, y que conlleva una serie de medidas que son las que vimos ahí, ¿no? Eso es lo que está indicando que efectivamente el riesgo era muy alto. No estaríamos diciendo que hubiera un riesgo desde un punto de vista específico terrorista, pero sí corresponde o sería compatible con, como dicen los juristas, con ese escenario, porque estoy convencido que en ese escenario, eso seguro que un experto en seguridad nacional nos lo dirá de la policía, está contemplado el que en ese nivel de protocolo, de escenario, puede haber actuaciones de carácter terrorista, sí. Ricardo. Pero sí que la situación era peligrosa, Xavi, está fuera de discusión. O sea, sí, lo interesante... No está fuera de discusión, perdona. Hay unos que dicen que hay un terrorismo cookie, pero no pasa nada. Sí, pero lo dicen ahora, no lo decían entonces. Es decir, sí, lo que en aquel momento sucedía, en aquel momento era claro. Y recordarás que en aquellos días estábamos en esta tertulia y estábamos en base perdido en Cuba, y cuando nosotros nos parábamos a describir lo que había, recuerdo perfectamente, por ejemplo, en una ocasión a Jordi Cañas, que en el 7 de octubre decía, oye, es que yo tengo que volver aquí. Es decir, lo que en aquel momento estaba sucediendo es claro. Lo interesante y lo que creo que tiene el mayor interés informativo ahora es a que se ha debido el cambio de opinión de Pedro Sánchez. Es decir, los analistas entonces eran unánimes que, primero, la situación era peligrosa. Peligrosa para el presidente del gobierno, pero peligrosa para los magistrados, para los fiscales, para los policías, para los guardias civiles, de los que se habla mucho menos, pero que tuvieron una enorme importancia, y en general para los constitucionalistas y para los defensores de la unidad de España. Es decir, que en aquel momento aquello era peligroso, era unánime. Ahora es cuando se dice, no, bueno, en realidad no era tan peligroso, pero esto es una revisión de lo que en aquel momento se sabía. Para mí lo interesante radica no tanto en entrar en este juego de Pedro Sánchez. Es una revisión política de lo que fue. Por el poder. Claro. Por el poder. Es decir, para mí, el punto donde yo veo que está la parte más jugosa de la actualidad está en que quieren reescribir un relato para perpetuarse en el poder, para mantener un tiempo más, que habrá que ver cuánto tiempo es, porque el gobierno se va dejando los jirones de la poca credibilidad que le queda a cada semana que pasa. Cada semana que pasa me temo que esto le dé igual se va viendo más desacreditado. Sí, me temo también. Pero fíjate, hemos hablado muchas veces de esto. Donde ya no da igual es en la Unión Europea. No quiero decir con esto que en la Unión Europea vayan a provocar un cambio político en España. Pero creo que Pedro Sánchez se está acabando su tumba política. Me imagino que después hablaremos de García Paje. Algo de esto me parece que subyace en este enfrentamiento. O no.
¿O no? Que es perfectamente prescindible hablar de... Pero Ricardo, me decías que no se estaba acabando la tumba política. En esa línea de lo que decías, a mí lo que estaba contando Xavi sí me parece lo que estamos viendo de nuevo, ¿no? Desde el día de ayer y hoy con las noticias del juez García Castellones, que tiene una relevancia también desde el punto de vista, precisamente, estoy de acuerdo, de la Unión Europea. Tenemos la noticia, supongo que comentaremos los de Reinders, ¿no? De ese ofrecimiento ya claro que ha hecho, y ha tomado el toro por los cuernos, cosa que no estaba clara que fuese a hacer, pero es evidente que el poner encima de la mesa lo que vaya a desarrollarse a partir de esa causa que está instruyendo el juez García Castellón en relación a el terrorismo, según la versión de Bolaños Nueva, es grave, o en función de no sé qué derechos humanos de la ONU, no sé qué, pues grave, era una amenaza real. Esto es importante jurídicamente, eso el juez García Castellón lo sabe, imagino que por eso pues está apuntando por ahí, porque tiene datos y tienes que revestirlo, ¿no?, de indicios probatorios que lleven a la conclusión de que eso era un indicio razonable, de que eso podía ocurrir, estaba pasando. Pero lo segundo, a nivel político, es decir, y ahí es donde ligo con lo que tú estás diciendo, tiene un impacto político en los propios dirigentes de la Comisión Europea y en general de la Unión Europea, también en el Parlamento. Por lo tanto, todo esto no hace más que redundar en la idea de que lo que se está amnistiando, que es la clave, no es solo, que evidentemente es otro punto porque lo necesita políticamente para mantenerse en el poder, esto es evidente, sino que se está amnistiando algo que no es, desde el punto de vista de los principios de la Unión Europea, amnistiable. Ahora fijaos, fíjate la extrema debilidad del Estado en comparación con el momento del golpe. Cuando el golpe se detiene, ahí tenemos imágenes de Su Majestad el Rey, las manifestaciones en defensa de la unidad de España, tanto en Barcelona como en Madrid. Cuando finalmente el golpe se detiene, se ve la fortaleza del Estado cuando el Estado quiere intervenir. Y los nacionalistas estaban contra las cuerdas. Ahora lo que está sucediendo es lo contrario. Oxígeno. Ahora los esfuerzos del Estado se están socavando desde el propio gobierno, se están socavando desde el propio Estado. Es interesante esto, para revelar la debilidad que el Estado tiene, cómo está entregado a sus enemigos. Con un agravante, no es que sea un terrorismo más el terrorismo light versus el terrorismo duro de ETA, Grapo, etcétera. No, atentos. Es que es peor el terrorismo light, porque el terrorismo light pretendía acorralar al Estado y hacer que el Estado no actuase ante una decisión que se pretendía que no era ni democrática ni mayoritaria, ni en Cataluña ni en España. Y eso no ocurría. El Estado crecía, a pesar de que esto esté mal decirlo, cada vez que ETA mataba a alguien, porque los españoles decían, no, estamos con el Estado, con el orden, con la Constitución y con la democracia. Blanco, Gregorio Ordóñez, etc. En cambio, cada vez que pasaban estas cosas en las calles, que tienen un efecto intimidatorio clarísimo, y la esencia del terrorismo es la intimidación, como dice el derecho europeo, pues aquí esto acobardaba al Estado, acobardó a Rajoy, acobardó a Albert Rivera, que el valiente que fue allí a decir, no, elecciones enseguida, ir al TV3 ni tocarla, acobardó a los socialistas, acobardó a todo Dios, y sigue acobardando a algunos. A TV3 no lo dijo Rivera, lo dijo el PSC. Bueno, el PSC Albert Rivera y el otro elecciones. Albert Rivera, sobre todo, el error, a mi juicio, en ese momento, Xavi, es que en septiembre, cuando el gobierno de Rajoy se plantea y les plantea tanto al PSOE como a Ciudadanos la posibilidad de intervenir antes del 1 de octubre, a partir de los acontecimientos del Parlamento, las decisiones de aprobación de las leyes de desconexión, se muestran tibios porque están haciendo el cálculo electoral que luego pedirán, que es lo más importante de Albert Rivera, que es lo de las elecciones de diciembre. Es el PSC el que dice lo de TV3 no y los Mossos no, es Albert Rivera Ciudadanos quien dice que no en septiembre y nos habríamos ahorrado el 1 de octubre y quien fuerza a que se convoque las elecciones y por tanto se haga un 155 corto. Es lo que me estoy acordando, ¿sabes? A propósito de esto que mencionabas. Recordaréis que en los días posteriores al 7 de octubre hay una actividad violenta, a mí no me duelen prendas de calificarla de terrorista, de lo que en la época, en los años 90 y principios de los 2000 se llamaba el terrorismo de baja intensidad, que corta sistemáticamente las carreteras y las calles centrales de Barcelona. Y esto se convierte en algo recurrente, como prueba de la debilidad del Estado. Hay un hecho peor. Cuando se coordinan con el conseller de Economía, que no estaba a la sazón, Oriol Junqueras, para ver
¿Qué hacen después de tomar en pleno centro de Barcelona la consejería, muy bonita, de Economía, ¿verdad? Sí. Cuando hay una señora que dirige una comisión judicial que está retenida ilegalmente durante muchas horas y a la que tienen que ayudar para que salte una tapia, una valla, un tejado, lo que sea, y a través de lo que son las partes posteriores de un cine, vuelve a recuperar la presidenta de una comisión del juzgado. Y eso se produce cuando estos del tsunami, de los CDRs, están saltando encima de coches de la Guardia Civil que fueron irrecuperables, dos, que robaron todoterrenos, armas, robando de dentro de los todoterrenos la munición que los agentes dejaron en el coche, que apareció en Montjuic después. Y nadie no sabemos cómo, pero aquí está la munición. Bueno, todo eso eran actos de un vandálico terrorismo coordinado por Cuixart, por Jordi Sánchez, por Oriol Junqueras y por todos los que estaban al frente de la movida esta, que estaba perfectamente organizada. Y en el 19 por la expresidente y presidente en ese momento de la Generalitat. Claro. Vimos a Torra decir, como el conflicto dijo Torra, apreteu, apretad, ¿no? O sea, esto lo dijo el presidente de la Generalitat. Entonces, esto es muy importante, siendo que esto viene así, la marejada, no es de extrañar que el juez García Castellón, cuando dice tengo una grabación en la que alguien da por hecho que el presidente de la Generalitat tiene descontado que pueda haber víctimas, pues se lo crea. Claro, yo también me lo creería. Hay más en su cosas, caso. ahí seguir, por cierto, en fin. Esta pieza es impagable. Si tienen grabador, pónganlo, porque esto conviene que se lo guarden. Verán, Sánchez en el año 2019, siendo ya presidente del gobierno, dice que no se puede banalizar el terrorismo callejero. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país, y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué ha planteado García Castellón? ¿Qué dicen los indepes? Los indepes dicen, oye, de aquí al 31 hay que introducir nuevas garantías para Puigdemont porque nos hemos quedado cortos. Y como les dice, y no se esconde en un auto, García Castellón les dice, oiga, con lo que ustedes han aprobado de extensión o de sobredimensión de la ley de la amnistía, no quedan libres de ser imputados los señores Marta Rovira y Carles Puigdemont. Así es que andan todos muy revueltos, muy inquietos y muy preocupados. Si alguien pregunta cuál es el tema de lo que llevamos de año, no existe duda alguna, la amnistía. Lo último que conocemos de la mayor traición a España es la enmienda pactada por el PSOE y los separatistas, aquella que pretende garantizar la amnistía tanto para los CDR como para los de Tsunami Democratic. Un hecho que volvió a hacer saltar las alarmas en toda España, ya que los delitos que se le imputan son de terrorismo. Ante esto, el juez García Castellón ha intentado mover ficha para salvar la integridad de la democracia de España. Él dictó ayer un auto con el que Puigdemont se podría ir olvidando de la amnistía. Los hechos acontecidos resultan incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto sí que marca una línea roja. Y es que el juez García Castellón lo que ha hecho es sostener que Tsunami era una organización estructurada, con jerarquía y reparto de roles, cuyos objetivos además eran provocar desórdenes y daños que pueden constituir delitos de terrorismo, unos daños que sufrieron en concreto 2 policías. ¿Y quién está en el vértice de esa organización? Carles Puigdemont, el principal beneficiado por la ley. Estamos ante un golpe al secesionismo y a su intento de borrar la historia de España. De hecho, este magistrado no está solo en este camino. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado una guía para ayudar a todos los jueces a frenar esta polémica ley. Se amparan en la violación de la Constitución y el derecho comunitario. Recogen además la fórmula para detener a Puigdemont, la vinculada con el terrorismo. Ante esto, Junts ha movido ficha. Exige ahora al PSOE volver a modificar el texto para esquivar justo ese punto. Yo creo que el Parlamento es quien aprueba las leyes. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Y visto lo visto, no sería ninguna sorpresa que los socialistas volviesen a ceder y viéramos a Puigdemont andando por aquellas calles en las que tanto daño causó.
Bueno, entonces, que Junts no cree que lo tenga atado y bien atado y que quiere más garantías y que ahí hay tensión y que vamos a ver cómo la soluciona el gobierno de Sánchez, porque el tiempo le queda poco. El día 31 finaliza el trámite de enmiendas. Si digo Ricardo, no digo nada. Si es que le miro, Ruiz de la como, Serna. como los dos son Ricardos, pues o entonces, Gómez. Venga. Eso. Claudicará. Ampliará. Al final sí, porque al final está en una huida hacia adelante, ya no tiene vuelta atrás. Es decir, ahora solamente le queda lograr atravesar este trago y confiar en la terrible capacidad de olvido de la opinión pública española. Esto que dices, Ricardo, está muy bien, parece que va a ir por ahí, pero ¿cómo le haces luego comprender a Europa que tú has hecho una ley de amnistía que incluye los delitos contra los derechos humanos? ¿Los incluyes como amnistiables? Sí, Xavier, si yo no digo que lo vaya a tener fácil en Europa, lo que digo es que ahora mismo no tiene otra alternativa. Ya. Y al final le queda una baza que políticamente también tiene su recorrido. Y hay que recordar que Pedro Sánchez es una persona de una extrema audacia, carente por completo de escrúpulos y capaz de todo, que es plantear que al final han hecho gobernable la situación, que al final han logrado embridar a los nacionalistas, que la situación está tranquila. Está desgastado. Y esto, bueno, pero mira, al final tiene un relato. Y también en Europa hay gente deseosa de quitarse de encima este engorro, llegan elecciones europeas, se espera que crezca el voto soberanista en Europa, no se sabe quién va a ganar. Esta confusión puede beneficiar a Pedro Sánchez. Otro gallo cantaría si estuviéramos al comienzo de una nueva comisión, con un Parlamento renovado y la situación todavía no estuviese embridada. Esto sería diferente. Pero yo creo que de aquí a las elecciones europeas va a tratar de atravesar estas orcas caudinas de sistemática claudicación del Estado, dejándose, eso sí, el crédito, yo creo que es muy poco, pero el crédito que pueda tener su gobierno. Yo creo que seguimos olvidando la importancia de las elecciones, aquí que estamos dos catalanes y un filo catalán como Ricardo mi tocayo, elecciones autonómicas en Cataluña, que ya estamos viendo los movimientos. Eso es fundamental, porque al final va a ser clave el País Vasco, pero más Cataluña, pero al final los 7 votos de Junts es la clave. Entonces, cuando se produzcan las elecciones catalanas, que van a ser probablemente a finales de año, a pesar de que diga Aragonés que no, de hecho, porque dijo que no se iban a adelantar, se van a adelantar y ya está trabajando electoralmente en ello él y todos, ¿no? Ha hecho cambios en el gobierno. Ha hecho cambios en el gobierno, claramente dentro del esquema de campaña que tienen trabajado. Sí, Junts está en ello y el PSC también, y están todos los partidos ya moviendo los tambores de guerra, ¿no? Pero si después de eso Junts sigue estando fuera del gobierno nacional, no está claro además que Puigdemont se vaya a presentar, y hay movimientos dentro del partido importantes en la línea de quién va a ser el candidato, pero también en la línea de qué va a pasar en las europeas, que tampoco está claro si se presenta él, seguramente sí, y qué va a pasar con el famoso Consell de la República, que lo que quiere es utilizarlo porque no ve claro que Junts pueda consolidarse a medio y largo plazo como un partido político totalmente manejable por él. Bastante lo es ahora, o casi todo, pero no en el futuro, y tampoco tiene claro que eso le vaya a permitir la plataforma para lo que él quiere, porque él lo que quiere, aparte obviamente de volver a España libre de polvo y paja, es ser presidente de la Generalitat otra vez. Si eso no ocurre, Houston tenemos un problema, Moncloa tenemos un problema. No solo quiere ser presidente de la Generalitat otra vez, presidente de la República, promover la independencia. Claro, obviamente. Bueno, vamos con las dos sorpresas del día. Una es que hemos conocido que en ese sumario del Tsunami Democratic, cuando uno le pone de nombre a un movimiento tsunami, es que quiere que produzca cosas más bien violentas, ¿no? Digo yo, por los tsunamis que conozco. No pone las olitas del Garraf, no. Le pone Tsunami Democratic, que quiere que haya una gran ola que se lleve a todos los del Piolín de las calles de Cataluña o algo por el estilo. Bueno, a lo que vamos. Hemos conocido que había información que provenía de los Mossos d'Esquadra sobre acciones que debían desarrollar los violentos de estas campañas, sea la Crida, o sea CDR, o sea Tsunami, da igual, con motivo de la visita del rey a los premios Princesa de Girona. Ahora es la heredera, la princesa de Girona. En esos años todavía no, la acompañaba, eso sí. Y además de eso hemos conocido los intríngulis de las escuchas presuntamente ilegales, que se ha quedado ya clarísimo que no lo son, a el móvil, mediante Pegasus, al móvil de Pere Aragonés.
El juez Manuel García Castellón cree que Tsunami Democratic tenía intención de atentar contra el rey Felipe VI durante su visita a Barcelona en julio de 2020. Así lo detalla un nuevo auto en el que se pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos d'Esquadra pudo haber facilitado información a Tsunami sobre el despliegue de seguridad del monarca. El magistrado explica que uno de los investigados, líder de Tsunami y cercano a Puigdemont, habría intercambiado mensajes con un supuesto mozo d'Esquadra. En esos mensajes resultan llamativas expresiones haciendo referencia a la Guardia Real. En el auto se pide también información sobre el ciudadano francés que murió de un infarto durante el bloqueo del aeropuerto del Prat. Y a todo esto se suma hoy el caso Pegasus. Está confirmado que el CNI espió a Pere Aragonés al creer que el presidente catalán coordinaba a los CDR. Es por ello que hoy Paz Esteban, la directora del CNI en aquel entonces, ha declarado ante el juez. En este sentido, Aragonés ha cargado duramente contra el CNI y pide depurar responsabilidades. Ha habido una invasión de mi vida personal, de mi vida privada, pero también de mi actividad política, que debería estar protegida y debería poderse desarrollar sin ningún tipo de interferencia, ni mucho menos espionaje. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se asegura que las escuchas a Aragonés terminaron cuando el presidente llegó a la Moncloa. Los hechos que estamos conociendo son muy graves y sobre todo nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes. Y sobre todo conductas que evidencian el uso que realizó la anterior administración del Partido Popular. Pero nada más lejos de la realidad. El informe pericial detectó infecciones en el teléfono de Aragonés hasta marzo de 2020, año en el que Sánchez ya estaba en su sillón. Hoy, Grande Marlaska ha vuelto a sacar pecho y ha vuelto a culpar a la oposición. Todas esas intervenciones vienen de antes, vienen del gobierno del Partido Popular. Este gobierno demuestra transparencia, demuestra colaboración con la Administración de Justicia. Bueno, o sea que lo de las escuchas también tiene su guasa, porque, en fin, ahora han desclasificado unos documentos que dice que son escuchas legales que aplicaba el CNI con un mandato de un juez. Bien, que se tenía que renovar, los mandatos de escuchas se renuevan cada 6 meses. Así es que dicen los socialistas que esto son cosas del gobierno de Mariano Rajoy, pero no cuadran los tiempos, porque las escuchas se produjeron durante todo el 2019 y ahí quien mandaba era un tal Pedro Sánchez y durante buena parte del 20. Así es que todas estas bobadas que dice, por ejemplo, Pilar Alegría, no, cuando llegó Sánchez a la Moncloa se acabaron las escuchas del Pegasus a Pere Aragonés. No son verdad, no son verdad en absoluto. ¿Y a quién mandaría? Supongo que mandaban lo que interesante de las grabaciones a alguien, pero ese alguien no podía ser otro que el ministro del Interior, Marlaska, o la de Defensa, Margarita Robles. Eso es. Me da igual, o el presidente, o... No, y luego, Xavi, que hay un informe diario que llega a través de la Dirección de Seguridad Nacional en la conexión con el CNI al presidente del Gobierno y al director del gabinete, en ese momento Iván Redondo, y no era ministro de la Presidencia, pero era el número 2 de Iván Redondo, que era el actual ministro de la Presidencia, que hoy ha dicho, Bolaños, que es que eso era una operación en marcha. Ya, pero ¿alguien se cree, señor Bolaños, que el CNI estaba investigando el teléfono móvil del presidente de la Generalitat o del líder de Esquerra Republicana en ese momento, vicepresidente de la Generalitat, sin conocimiento del Gobierno de España? No se lo cree nadie. Nada, absolutamente. Pensaba, Xavi, perdóname un momento, que quizá bajo un poco el nivel, ¿no? Pero es que si hay una gente que no tiene autoridad moral para quejarse de escuchas, espionaje, seguimiento, son los nacionalistas catalanes. Si ha habido un lugar donde este tipo de técnicas se han desplegado, estoy haciendo memoria, Xavi, hasta de los años 80, ha sido precisamente en Cataluña. Es decir, los mortadelos se llamaban. ¿Cómo? Los mortadelos, ¿Cómo? Sí, claro, tenían hasta nombre. Y luego me parece que hay otra reflexión, que esta quizás sí es más de actualidad. Era evidente que se estaba organizando a distintos niveles, con distintas organizaciones, pero era evidente que se estaba tramando una acción contra el Estado. Lo preocupante sería... Putin, no sin aclarar. Lo preocupante sería que el Estado no hubiese intervenido. Claro. Pero sí, estaba anunciado y votado en el Parlamento de Cataluña. No había ningún anuncio de nada, era un hecho público y Uturranem a fe, lo volveremos a... pero que esto lo han dicho los líderes de Junts y de Esquerra, o sea que no... Recuerdo aquella campaña de Esquerra que era Ara Mambo.
que implicaba, bueno, fracasada el intento, ahora va a llegar la acción directa. Ahora vamos en serio. Bueno, cambiamos un poco de tema, porque si no tanto de allí, de aquello y de eso, que, en fin, he querido bajar al pulso de lo personal. Alguien que ha tocado a alguien que sufre las consecuencias del terrorismo que hubo en esas fechas, no puede ser ahora el adalid de perdonarlo. Pedro Sánchez, de ese hablo. Cambiamos de asunto. Hoy resulta que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha echado un poco para atrás y ha dicho, bueno, voy a mediar en esto de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Se van a ver la semana que viene de forma inmediata, lo más pronto posible, Bolaños, Reynders y Esteban González Pons. Didier Reynders acepta ejercer de mediador entre el Partido Socialista y el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha comunicado la Comisión Europea a través de una misiva en la que manifiesta su preocupación por la situación que atraviesa España en el mundo de la judicatura desde hace casi 5 años. Ambos partidos, PSOE y PP, han celebrado la iniciativa. Es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y espero que pronto la Comisión Europea pues nos dé respuesta, porque desde luego el Gobierno español quiere trabajar desde ya con la Comisión Europea y también con el Partido Popular en acabar con ese estropicio que está provocando el Partido Popular. La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido la Comisión Europea a propuesta del Partido Popular y a propuesta en este caso mía, al presidente del Gobierno, creo que es una buena noticia para España. Espero que la nueva ley del Consejo General del Poder Judicial quede claro que ya los ministros del Gobierno no pueden ser magistrados del Tribunal Constitucional. Aunque eso sí, se han anotado los socialistas el tanto de que Bruselas llame al orden a los de Feijóo. El encuentro, que se celebrará el próximo miércoles en Bruselas con el comisario de Justicia, el ministro de turno, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, pretende desatascar una situación que viene extendiéndose desde el año 2018. Ya en diciembre del año pasado, Gobierno y oposición, Sánchez y Feijóo, acordaron que sería la propia comisión la que mediara entre ambas formaciones para llegar a un acuerdo y renovar el órgano de gobierno de los jueces. El trabajo del comisario, cita la misiva, será asegurar que se cumplen las normas europeas basándose en las recomendaciones del informe sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023. Bueno, vamos a dejarlo. Este señor vino, lo intentó y dijo, uy, yo me quito de en medio, qué miedo. Nada, y ahora vuelve. Ya veremos lo que sale de ahí. Como no trabajamos con hipótesis, vamos a hablar de una cosa que se ha producido hace unos minutos y que es cierta. Javier Esparza, el que era presidente de la Unión del Pueblo Navarro, ha decidido dejarlo, echarse a un lado y no seguir como presidente de esta formación después de, pues eso, que Batasuna haya cobrado el Ayuntamiento de Pamplona, y después de algunos tropiezos de UPN que ha ido bajando en relevancia electoral con toda nitidez, y que además tuvo un asunto de 2 diputados muy brillantes que no resolvió para nada bien, y que al final pues esas cosas se acaban pagando con tus electores. Hay, creo yo, una realidad terrible, ¿no? Que es que Bildu se ha convertido, y ahí es donde se presenta también Sortu, se ha convertido en la fuerza política de referencia. Ha desplazado por una parte del PNV, y por otro lado en Navarra va ganando fuerza y ha logrado una cosa que quizá hace 20 años, cuando uno comenzaba a venir a la tertulia, pues quizá parecía imposible, ¿no? Pero ha logrado convertirse en una alternativa de gobierno, y esto por supuesto supone una dificultad para el PNV, pero creo que supone también un golpe moral para el resto, para toda la sociedad española, para el resto de España, porque al final Bildu no solamente ha entrado en las instituciones, sino que ha entrado en los gobiernos. Yo creo que en Navarra, claramente, igual que en el País Vasco, hay una dinámica de cambio hace tiempo importante que impulsa sobre todo Bildu en ambos casos, y que tanto UPN como el PNV, con diferencias, que las hay obviamente, y también de la situación que no es exactamente igual, pero hay muchos elementos comunes, han sido y son todavía, y el PNV lo es, lo va a ser en estas elecciones de abril, un elemento importante para poder confrontar desde el punto de vista de la izquierda nacionalista con otro elemento que ha sido clave, que es la desaparición de ETA y el blanqueamiento de ETA, que eso está afectando a los 2 territorios, ¿no? El País Vasco y Navarra. Entonces, yo creo que la salida del presidente de Esparza del UPN es importante porque el espacio político del centro-derecha y la derecha en Navarra necesita claramente recomponerse, porque desde un punto de vista sociológico es, por poco, pero es mayoritaria. Entonces, todavía a día de hoy, lo que pasa es que, claro, la
dispersión del voto en 3 opciones, en su momento incluso 4 cuando estaba Ciudadanos, que son el propio UPN sobre todo, PP y Vox, le afecta claramente, le daña claramente. Entonces, ahí la gente de Navarra lo que te dice es, oye, vamos a buscar un escenario post-UPN, y Esparza claramente era una barrera para poder buscar ese realineamiento, que no va a ser una barra suma, lo que están pensando en cómo tiene que ser eso es lo que está. Sí, la verdad es que se lo hemos puesto todos muy fácil a Bildu. El blanqueo del presidente del gobierno en los últimos tiempos, pero durante muchos años ellos eran en el País Vasco y Navarra los verdes, ellos eran la izquierda y ellos eran los guays. El progresismo. Lo cool. Claro, el progresismo. Claro, esta es la clave. Entonces el PNV y UPN era lo rancio. Claro. Y esto es lo que yo quería decir de otra manera más. Ni siquiera Podemos consiguió hacerse un margen ahí, una brecha, ¿no? No, pero es evidente que también hay una opción, son territorios muy pequeños, ¿no? De las opciones tampoco en Galicia tienen poco, pero muy poquito. Al final, Xavi, necesitas consolidarse. Esa dinámica de cambio lo que hace es que la izquierda, Bildu lo que ha hecho muy bien es liberar ese espacio. De hecho, está arrastrando también al Partido Socialista. Bildu le está comiendo territorio de votante socialista y potencial votante socialista, que son los hijos de socialistas que en el País Vasco y de Navarra están votando y apoyando a Bildu. Sí, ya olvídate, es como los hijos de los que fueron suscriptores de La Vanguardia. Olvídate. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa, a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad. Arrancamos el día en 30 minutos. Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Play music. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Ven a emocionarte con Ramón Torrelledo y Beethoven Universal en el Concierto Sinfónico el 4 de febrero a las 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La Quinta Sinfonía y el quinto concierto para piano y orquesta Emperador de Beethoven. Escanea el QR que aparece en pantalla para comprar las entradas o manda un WhatsApp al 628 941 073 y te las facilitaremos. No te lo pierdas. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. El día en 30 minutos. El juez García Castellón va desgranando elementos del sumario del Tsunami Democratic, como por ejemplo que hay grabaciones entre un Mossos d'Esquadra, un policía autonómico catalán, y uno de los líderes de los grupos violentos de esos días complicados que vivió Cataluña, que recogen pues información, datos sobre cosas clave de un viaje del rey de España a los premios Princesa de Gerona para posibles acciones, no se sabe cuáles, que pudieran interesar a estos grupos violentos. Hoy vamos a ofreceros en el informativo de esta casa imágenes del propio Sánchez, que conoció de primera mano, estrechó la mano que no tenía herida al policía que sufrió buena parte de las consecuencias de la violencia que se vivió en Barcelona en 2019. También vais a ver cómo el propio escolta del presidente Sánchez viaja dentro del coche oficial en el asiento de al lado de Sánchez con un fusil de asalto, como si Barcelona fuera una ciudad de Gaza, ¿verdad? O sea que alguien tenía claro que los momentos eran difíciles y que el terrorismo estaba a pie de calle. La respuesta de Junts a esto que se barrunta que va a venir de la Audiencia Nacional, que es, oiga, los delitos que imputamos a Puigdemont no son amnistiables según lo que tenemos probado. Bueno, y ahora están en que apretarle las clavijas a Pedro Sánchez para que aproveche el poco tiempo que queda hasta el día 31 de enero, cuando se cierra el trámite de las enmiendas a la ley, para reforzar, incluyendo entre lo amnistiable los delitos contra los derechos humanos, y así desactivar lo que ya algunos creen que puede ser pues una muy mala noticia para Puigdemont. Marina Álvarez. Sí, es que hoy el juez García Castellón cree que hay indicios de que Tsunami pudo tener en mente, esto es lo que dice literalmente, actuar contra el rey en una visita a Barcelona en el año 2020. En un nuevo auto publicado este viernes, el juez hace referencia a una conversación entre un alto cargo de Tsunami y un Mosso d'Esquadra que le habría facilitado esta información que ven en pantalla. Algunos datos sobre esa comitiva que acompañaba a Felipe VI en una visita con motivo de los premios Princesa de Girona a la ciudad condal. El juez estaría indagando además sobre la muerte de un hombre francés de 65 años durante ese bloqueo del aeropuerto del Prat en el año 2019. Y hoy además ha trascendido que el gobierno llegó a situar a Aragonés en la cúpula de los CDR, ese otro grupo radical independentista investigado también por terrorismo.
Fue bajo este supuesto por el que Moncloa ordenó espiar su teléfono, que hoy se ha sabido fue aprobado por el Tribunal Supremo. El Gobierno hoy se ha desvinculado de estos pinchazos y ha asegurado que sucedieron bajo el mandato de Mariano Rajoy. El juez Manuel García Castellón cree que Tsunami Democratic tenía intención de atentar contra el rey Felipe VI durante su visita a Barcelona en julio de 2020. Así lo detalla un nuevo auto en el que se pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos d'Esquadra pudo haber facilitado información a Tsunami sobre el despliegue de seguridad del monarca. El magistrado explica que uno de los investigados, líder de Tsunami y cercano a Puigdemont, habría intercambiado mensajes con un supuesto mozo de escuadra. En esos mensajes resultan llamativas expresiones haciendo referencia a la Guardia Real. En el auto se pide también información sobre el ciudadano francés que murió de un infarto durante el bloqueo del aeropuerto del Prat. Y a todo esto se suma hoy el caso Pegasus. Está confirmado que el CNI espió a Pere Aragonés al creer que el presidente catalán coordinaba a los CDR. Es por ello que hoy Paz Esteban, la directora del CNI en aquel entonces, ha declarado ante el juez. En este sentido, Aragonés ha cargado duramente contra el CNI y pide depurar responsabilidades. Ha habido una invasión de mi vida personal, de mi vida privada, pero también de mi actividad política, que debería estar protegida y debería poderse desarrollar sin ningún tipo de interferencia, ni mucho menos espionaje. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se asegura que las escuchas a Aragonés terminaron cuando el presidente llegó a la Moncloa. Los hechos que estamos conociendo son muy graves y, sobre todo, nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes. Y, sobre todo, conductas que evidencian el uso que realizó la anterior administración del Partido Popular. Pero nada más lejos de la realidad. El informe pericial detectó infecciones en el teléfono de Aragonés hasta marzo de 2020, año en el que Sánchez ya estaba en su sillón. Hoy, Grande Marlaska ha vuelto a sacar pecho y ha vuelto a culpar a la oposición. Todas esas intervenciones vienen de antes, vienen del gobierno del Partido Popular. Este gobierno demuestra transparencia, demuestra colaboración con la Administración de Justicia. La fibra humana. Sánchez conoció de primera mano, de frente, las consecuencias del terrorismo independentista. Fue en una visita a un policía que estaba hospitalizado, que perdió la visión de un ojo, que sufrió un traumatismo craneoencefálico, que perdió su trabajo como consecuencia de estas heridas y que además, con esa habilidad, con esa sutileza que caracteriza a la Moncloa, alguien hizo mal las cosas. Y esta misma foto la emitieron sin pixelarle la cara. ¿Consecuencia? Pues nada, que las hijas del policía sufrieron un insoportable bullying indepe en su colegio y, además de buscarse trabajo, tuvo que buscar una nueva casa donde vivir. Cosas de la vida, ¿verdad? Como para olvidarla Sánchez. Y después Sánchez, también son imágenes muy relevantes porque fue increpado por los sanitarios a la salida del hospital. Bien, hasta ahí puede ocurrir, ¿verdad? Y al salir del centro hospitalario es cuando se nos revela una cosa que no conocíamos o que no recordábamos muchos de nosotros, y es que su escolta viaja sentado a su lado, a su izquierda, en el coche oficial, y como van a ver en las imágenes, portaba un fusil de asalto para defenderle ¿de qué? Del terrorismo, ¿no? Así parece, por lo menos. Bueno, y además de todo eso, tenemos unas declaraciones de Sánchez en 2019 que son muy contradictorias porque dicen completamente lo opuesto de lo que ahora el presidente defiende. Ya saben que es muy dado a cambiar de opinión, eso lo conocemos, pero la cuestión es que en 2019, siendo presidente, decía que no se puede banalizar la violencia callejera, el terrorismo callejero. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país, y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista, ¿no?
Y las pruebas aportadas por García Castellón, que vinculan a Tsunami con el terrorismo, han obligado a Junts per Catalunya a mover ficha. Los catalanes estarían presionando para blindar aún más a Puigdemont en la amnistía que se va a votar el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Su intención ahora es que lo relativo al terrorismo no se quede fuera ningún supuesto, ni siquiera el relativo a la violación de derechos humanos. Desde el Gobierno, de momento, no cierran la puerta a que de aquí al martes se añadan estos nuevos retoques. Si alguien pregunta cuál es el tema de lo que llevamos de año, no existe duda alguna: la amnistía. Lo último que conocemos de la mayor traición a España es la enmienda pactada por el PSOE y los separatistas, aquella que pretende garantizar la amnistía tanto para los CDR como para los de Tsunami Democratic. Un hecho que volvió a hacer saltar las alarmas en toda España, ya que los delitos que se le imputan son de terrorismo. Ante esto, el juez García Castellón ha intentado mover ficha para salvar la integridad de la democracia de España. Él dictó ayer un auto con el que Puigdemont se podría ir olvidando de la amnistía. Los hechos acontecidos resultan incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto sí que marca una línea roja. Y es que el juez García Castellón lo que ha hecho es sostener que Tsunami era una organización estructurada, con jerarquía y reparto de roles, cuyos objetivos además eran provocar desórdenes y daños que pueden constituir delitos de terrorismo. Unos daños que sufrieron en concreto 2 policías. ¿Y quién está en el vértice de esa organización? Carles Puigdemont, el principal beneficiado por la ley. Estamos ante un golpe al secesionismo y a su intento de borrar la historia de España. De hecho, este magistrado no está solo en este camino. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado una guía para ayudar a todos los jueces a frenar esta polémica ley. Se amparan en la violación de la Constitución y el derecho comunitario. Recogen además la fórmula para detener a Puigdemont, la vinculada con el terrorismo. Ante esto, Junts ha movido ficha. Exige ahora al PSOE volver a modificar el texto para esquivar justo ese punto. Yo creo que el Parlamento es quien aprueba las leyes. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Y visto lo visto, no sería ninguna sorpresa que los socialistas volviesen a ceder y viéramos a Puigdemont andando por aquellas calles en las que tanto daño causó. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy que les sorprende que el Gobierno critique a los jueces por cumplir con su deber. Al mismo tiempo, el líder del PP ha reiterado que su partido apoyará a los jueces porque creen en la independencia judicial. Estamos ante una situación absolutamente límite de lo que es un Estado de Derecho y de lo que es una democracia con separación de poderes. El juez al que usted se refiere, como cualquier otro juez en España, tiene una obligación, que es hacer cumplir la ley y, en consecuencia, aplicar el Código Penal en nuestro país. Es lo que tiene que hacer un juez. Y si no lo hiciere, el juez incurriría en responsabilidad por omisión de la aplicación de la ley. Por consiguiente, me sorprende mucho que los ministros, de forma reiterada, las vicepresidentas del Gobierno, de forma constante, estén criticando a los jueces por cumplir con su deber. Pedro, mejor no meneallo. La gente está muy cabreada con la amnistía y vuelven a flote historias que algunos queríamos haber olvidado y reaparecen, y algunas injustamente las olvidamos, como ese policía que tú fuiste a ver al hospital y cómo tú y tu maldita Moncloa publicaste su cara y sus hijas sufrían además un bullying del que algunos nos habíamos olvidado, un bullying de indepes a niños. Y además de que ese policía perdiera la visión de un ojo, de que tuviera lesiones craneoencefálicas importantes que le llevaran a perder su empleo, pues encima tuvo que cambiar de casa porque era insufrible lo que las criaturas les hacían por bully los independentistas. Además, Pedro, en las imágenes sale tu escolta sentadito a un lado en el coche oficial con un fusil de asalto como si fuera un marine. Y eso, que no hubo terrorismo, según dices ahora. ¿Cómo explicas que hubiera sistemas antibalas, paraguas, protectores, armas de guerra en tu coche? En fin, menuda sorpresa, ¿verdad? Y sorpresa también los papeles que desclasifican todo lo relativo al espionaje en el móvil de Pere Aragonés cuando era vicepresidente de la Generalitat. Revelan, en primer lugar,
Oiga, que esto lo ordenó un juez. En segundo lugar, y muy importante, que el gobierno de Sánchez lo sabía, lo autorizaba y iba cada 6 meses al juez a renovar el permiso para poderlo hacer. El uso del virus llamado Pegasus para espiar a Aragonés, pues como saben, fue autorizado judicialmente. ¿Y por qué? Porque había una motivación. ¿Cuál era? La sospecha de relación de Aragonés con los CDRs en momentos en los que el antiguo presidente de la Generalitat, el jefe de Aragonés, Quim Torra, se pasaba el día diciendo por ahí apreteu, apreteu, o esto es apretad, apretad. El espionaje se mantuvo en 2019 y en 2020, cuando quien recibía los resultados de las conversaciones intervenidas mediante el Pegasus ya era alguien del gobierno Sánchez, da igual si era Margarita Robles o Marlaska, o Bolaños, o el jefe de gabinete Iván Redondo entonces, o el propio Pedro Sánchez. Entonces, oiga, aquí algunos ministros, por ejemplo Marlaska, debería dimitir, irse a casa cabizbajo, porque no es como dice que esto es cosa del perverso Partido Popular, sino que esto lo consintieron durante casi 2 años. Otras ministras, como Pilar Alegría, que calificaba estas escuchas, la han oído antes, de vergonzantes, y llegó a decir que las escuchas ilegales, supuestamente, se acabaron, finalizaron en junio del 18, cuando el gran Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. En fin, señoras, señores, tanta mentira junta da asco. Y Emiliano García Paje ha vuelto hoy a la carga después de ser arrinconado ayer por varios miembros del Partido Socialista tras sus últimos dardos sobre la amnistía. El presidente manchego ha defendido su alianza con el PP por la financiación y ha asegurado que lo que debería preocupar en Moncloa es la notoriedad de Puigdemont. Que no se preocupen por mi notoriedad, que yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más, ni políticamente ni físicamente. Si ya en España el simple hecho de poder mantener una conversación, un acuerdo con otros presidentes, si eso ya se ve como un delito, o sea que si yo me reúno con Puigdemont me aplauden y si me reúno con el presidente de Andalucía se disgustan. Bueno, me parece que ese no es el país en el que yo creo. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha aceptado finalmente el papel de mediador para resolver la crisis en el Consejo General del Poder Judicial de España, que lleva 5 años sin renovarse. Va a haber una reunión en Bruselas el miércoles 31 de enero. A esa reunión asistirá el propio Reynders, el comisario, junto a Félix Bolaños, en nombre del PSOE, y a Esteban González Pons, en nombre del Partido Popular. Dice Reynders que espera que en un par de meses se haya podido llegar a un acuerdo. Didier Reynders acepta ejercer de mediador entre el Partido Socialista y el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha comunicado la Comisión Europea a través de una misiva en la que manifiesta su preocupación por la situación que atraviesa España en el mundo de la judicatura desde hace casi 5 años. Ambos partidos, PSOE y PP, han celebrado la iniciativa. Es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y espero que pronto la Comisión Europea nos dé respuesta, porque desde luego el gobierno español quiere trabajar desde ya con la Comisión Europea y también con el Partido Popular en acabar con ese estropicio que está provocando el Partido Popular. La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido a la Comisión Europea a propuesta del Partido Popular y a propuesta en este caso mía al presidente del gobierno, creo que es una buena noticia para España. Espero que la nueva ley del Consejo General del Poder Judicial quede claro que ya los ministros del Gobierno no pueden ser magistrados del Tribunal Constitucional. Aunque eso sí, se han anotado los socialistas el tanto de que Bruselas llame al orden a los de Feijóo. El encuentro que se celebrará el próximo miércoles en Bruselas con el comisario de Justicia, el ministro de turno, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, pretende desatascar una situación que viene extendiéndose desde el año 2018. Ya en diciembre del año pasado, Gobierno y oposición, Sánchez y Feijóo, acordaron que sería la propia comisión la que mediara entre ambas formaciones para llegar a un acuerdo y renovar el órgano de gobierno de los jueces. El trabajo del comisario, cita la misiva, será asegurar que se cumplen las normas europeas basándose en las recomendaciones del informe sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.
Y es noticia de última hora, Lilith Bestringe abandona la política y deja Podemos en un momento especialmente delicado para el partido. Su salida se produce apenas un mes después de la ruptura de los morados con Sumar en el Congreso y su consecuencia inmediata es la pérdida de un diputado de los morados en favor del gobierno de coalición. Bestringe, que irrumpió en política de la mano de Pablo Iglesias, era uno de los cargos más cercanos a la actual dirección del partido. La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe, ha anunciado este viernes que deja sus responsabilidades políticas en el partido y su acta de diputada en el Congreso. Así lo ha avanzado mediante un mensaje en la red social X, la hasta ahora parlamentaria en el Grupo Mixto, donde apunta que las despedidas son difíciles y tristes y ha agradecido la confianza que la militancia de Podemos ha depositado en ella. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sido la primera en reaccionar ante la noticia y en la misma línea se ha pronunciado la exministra de Igualdad, Irene Montero. La renuncia de Bestringe, que formaba parte del núcleo duro de la dirección, supondrá reducir a 4 escaños la representación de Podemos en el Congreso, que rompió con Sumar a finales de diciembre para irse al mixto. Con su marcha abre la puerta a que la formación que lidera Yolanda Díaz gane un diputado, con lo que pasaría de 26 a 27. Y también muy relevante la noticia, José Javier Esparza, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, ha presentado hoy su dimisión. Deja de ser presidente del partido en mitad de no pocas críticas sobre la gestión reciente del devenir político de esa formación que fue mayoritaria en Navarra, todo consecuencia de esa toma del Ayuntamiento de Pamplona por parte de Bildu, pues ha abierto un periodo de reflexión en UPN sobre si las cosas se han hecho bien, se han hecho mal, sobre si han tratado bien o mal a algunos diputados que acabaron sentados en la bancada del Partido Popular y sobre a qué se debe, se preguntan en UPN, que los resultados, elección tras elección, hayan ido a menos y les hayan postergado a un papel menos relevante en la política navarra. Bueno, y quedan 3 semanas apenas para esas elecciones para la Xunta de Galicia y poco a poco vamos conociendo nuevas encuestas que sitúan a Alfonso Rueda muy cerca de esa mayoría absoluta. Esta encuesta que hemos conocido hoy de Celeste Cel le da al líder gallego, al líder del Partido Popular, unos 40 escaños, con lo cual tendría esa mayoría absoluta, y al BNG y al PSOE les da un poquito más que en las últimas elecciones, pero les aleja de poder gobernar en coalición. Otro de los titulares que nos deja esta encuesta es que Sumar sí entraría en el Parlamento gallego, mientras que Vox y Podemos, los morados, se quedarían fuera, se quedarían sin representación. Sánchez ha sido pillado con otra oferta, no sé si electoral o no, pero un poco fraudulenta. Tanto da si son barcos que ni siquiera espera la Armada, pero que le convienen al partido en el Ferrol para, no sé, conseguir unos pocos votos. O en este caso en Madrid. Ha ido a presentar una inversión de 2.400 millones en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid. Lo malo de todo esto es que el año pasado eso ya lo contaba la web del Ministerio de Transporte y que hace 2 años el propio Sánchez ya lo había presentado. Así es que estamos volviendo a presentar algo que ya nos fue anunciado hace de 2 años, estos 2.400 millones que decía el alcalde de Madrid, Almeida, y yo me lo creeré cuando los vea. La Moncloa anunció a bombo y platillo que Sánchez haría en el día de hoy en Fitur un importantísimo anuncio. En realidad fue una nueva campaña de marketing del gobierno. Este fue el anuncio. Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros, la mayor inversión en infraestructuras que vamos a tener durante esta década. Lo cierto es que esta medida no ha salido del seno del gobierno de Sánchez, por muchas medallas que se ponga, sino del gobierno de Rajoy en el año 2018. Fomento presentó el plan inmobiliario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hace ya 6 años con una inversión cercana a los 3.000 millones. El gobierno de Sánchez simplemente lo ha actualizado, como denuncia el Partido Popular. AENA ya aprobó la ampliación en noviembre de 2022, pero el gobierno ha considerado más conveniente anunciarlo ahora, justo antes de que la ley de amnistía sea aprobada previsiblemente por el Congreso. El presidente aprovecha también para transmitir así el mensaje de que no hay privilegios para Cataluña, sino que el Ejecutivo reparte equitativamente entre todas las regiones. A pesar de todo, el gobierno saca pecho y se apunta a los tantos. ¿En qué se va a traducir esta importantísima inversión? En primer lugar, en un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas. En segundo lugar,
en la creación de miles de empleos directos y también indirectos, y en tercer lugar, de la generación de riqueza. Barajas se convertirá en el mayor aeropuerto de capacidad declarada de la Unión Europea, con 90 millones de pasajeros en 2031, casi un tercio más que en la actualidad. A Sumar no le ha agradado el anuncio. Esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo porque hay que ser coherentes. Errejón ha criticado el gran gasto económico y ambiental que a su juicio supone esta ampliación e insta a cumplir el acuerdo de gobierno. El ministro de Transportes, que no rehúye nunca la confrontación, se ha burlado del diputado de Sumar, ya que hay destinos solo alcanzables con el avión. Esta es la nueva operación de marketing de Sánchez que sirve de cortina de humo de la amnistía. Las movilizaciones agrícolas están tensionando, y de qué manera, Francia. Aquí 500 kilómetros de carreteras interrumpidas por las barricadas de los sindicatos agrícolas franceses. Un viernes negro que ha llegado a amenazar el que los parisinos puedan salir de la ciudad. Les tienen completamente bloqueados en las salidas de la capital francesa. Y una decisión por parte del gobierno de Emmanuel Macron que, bueno, no puede soportar esta tensión y ha llegado a una conclusión: anunciar a los agricultores que quitará el impuesto al diésel para tratar así de aliviar pues ese campo galo que está tan perdido como el campo en España. Los que han pagado las manifestaciones de hoy han sido los camiones españoles y los productos agrícolas que han tirado, como siempre, vino, tomate, lo que sea, lo han tirado por los suelos y se ha perdido. Y es noticia también de última hora, Charles Michel seguirá al frente del Consejo Europeo hasta finales de 2024. Recientemente había anunciado hace unos 20 días su candidatura a esas elecciones europeas al frente del Partido Liberal Francófono, pero ha decidido retirarse para garantizar la estabilidad de esa institución europea tan importante como es el Consejo Europeo. Ayer por la tarde, horario norteamericano, pues fue ejecutado este hombre, que han visto levemente en pantalla, en Alabama. El preso estaba acusado de haber asesinado por encargo a una mujer, por encargo del marido, que luego se suicidó, en 1988, hace 36 años, por tanto. Lo intentaron ejecutar con la inyección letal, pero no le encontraban la vena, fallaban y aquello fue un espectáculo. Al final, el estado de Alabama, ayer con gas nitrógeno, acabó con la vida del condenado al corredor de la muerte. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un buen fin de semana a todos. ¿Y algún recordatorio más hay Tenemos que hacer? Una cita con Más se perdió en Cuba el sábado, sí, y con A Primer Plano el domingo. Y mañana por la mañana la reelección de Santiago Abascal, que así también es, la vamos pues a que dar en pasen directo. un buen fin de semana y no se pierdan todos. Hasta el lunes. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante Con Cierto Sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante Con Cierto Sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06.
emocionarte con Ramón Torrelledo y Beethoven Universal en el Concierto Sinfónico el 4 de febrero a las 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La Quinta Sinfonía y el quinto concierto para piano y orquesta Emperador de Beethoven. Escanea el QR que aparece en pantalla para comprar las entradas o manda un WhatsApp al 628-941-073 y te las facilitaremos. No te lo pierdas. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. En el programa de hoy nos vamos a disfrutar del Dakar. Conocemos el proceso de montaje de los GR86 que participarán en la GR Cup Spain, de la mano de Teo Martín. Y os contamos todo sobre el Renault Clio. Carlos Sainz y Lucas Cruz han logrado su cuarta victoria en el Rally Dakar, marcando un hito al conseguir el primer triunfo con un vehículo 100% eléctrico. El Rally Dakar 2024 se caracterizó por etapas diarias de más de 400 kilómetros, 2 jornadas maratón con asistencia limitada o incluso sin posibilidades de asistencia, así como 4.600 kilómetros cronometrados y un total de 7.883 kilómetros. Los desafíos incluyeron caminos de grava, pedregales con rocas afiladas, imponentes cadenas de dunas y una navegación a menudo complicada, exigiendo al máximo a todos los equipos. Nuestra directora adjunta, Macarena López, tuvo la suerte de poder asistir a este increíble Dakar y pudo entrevistar a Carlos Sainz. Así que aquí os lo dejamos.
posposición del Dakar, la etapa maratón sobre todo, ¿crees que es necesario todo esto de dormir en el desierto, comer de latas, como para volver a tener contacto con el Dakar de antaño? La verdad es que eso es una vez en el Dakar, ¿no? en la carrera, yo creo que tiene su me parece correcto. Lo único, quizá el tema del orden de salida, ¿no? de la etapa anterior, si no hay motos delante, debería ser un poco como hicieron las motos, ¿no? Los 20 primeros invertidos, porque si no el que abre pierde mucho, entonces tienes que hacer táctica el día antes, con lo cual quizá era para mí la única cosa a cambiar. En términos de seguridad, ¿cómo lo estás viendo? Nosotros hoy, desde donde estábamos, hemos podido ver en algún momento algún coche que se colaba donde no debía, todas estas cositas. Siempre hay zonas. Cerrar 400, 500 kilómetros de especial es imposible, y no, pero de momento no hemos tenido ningún problema, ¿no? Yo creo que la gente más o menos sabe cuándo llegan los coches y sabe por dónde vamos a pasar, aunque hay veces que ni nosotros mismos sabemos por dónde pasamos. Quiero aprovechar, ya que te tengo aquí, para hacerte un par de preguntas sobre el Mundial de Rallys. No sé si tienes tiempo en tu ajetreada vida en seguirlo un poco. ¿Cómo ves el tema de la hibridación? Porque ahora parece que la FIA está empezando a recular, porque parece que no están muy convencidos de que sea el camino. ¿Cómo lo ves? Yo es que creo que los coches del Mundial de Rallys no pueden ser coches excesivamente caros. Tienen que ser coches, bajo mi punto de vista, que se puedan hacer los campeonatos nacionales con ellos, y un World Rally Car de ahora híbrido, pues es básicamente imposible, ¿no? Con lo cual quizá habría que pensar ese tema con más calma y buscar una solución un poco más